Esta porción de la Escritura de Lucas 9, versos 18 al 22, nos confronta, o más bien tiene un solo objetivo. Hay una pregunta y solamente puede haber dos respuestas. Y conforme a la respuesta es el destino eterno de aquella vida. La primera pregunta fue dirigida a aquellos que pueden tener un concepto cercano, un concepto quizá lleno de algunos elementos respecto a lo que fue Jesús, a quien fue Jesús, pero no terminan en esa respuesta que tiene que ser clave y única. Y parece increíble que la gente que está siguiendo al Señor Jesús en este momento de esta lectura, porque usted puede ver que Jesús estaba orando aparte, estaba con los discípulos, dice el versículo 18, y les preguntó: ¿quién dice qué? La gente. ¿Qué es lo que la gente dice acerca de mi identidad, acerca de quién soy? Y entonces se comienzan a escuchar las respuestas constantes de diversos puntos de vista. Y lo lamentable es que esta multitud, estas personas, a pesar de que conocían muchos de Jesús, muchos de ellos le vieron, muchos de ellos le escucharon en la sinagoga, otros le vieron sanar, actuar de forma clara con un ciego, con una persona coja, fueron testigos de los milagros y de la obra de Dios en su ministerio terrenal. Y a pesar de verle, a pesar de escucharle, parecería que ellos llegaron a una conclusión equivocada. En este momento de la vida de Jesús, aunque sus discípulos, o más bien aunque no tenían la seguridad, la gente en ese momento, de la identidad del Señor, las multitudes no se habían vuelto en su contra. Esto finalmente llegaría. Pero la gente en ese tiempo, en ese momento, estaba esperando que Jesús se convirtiera ¿en qué? En rey. Y que entonces, en esta posición de poder, de autoridad, haciéndolo rey, que es lo que querían, lo que buscaban, entonces sí, él pudiera expulsar finalmente ¿a quiénes? A los romanos, aquella gente que los había sometido y que estaba imponiéndose frente a ellos, y de esa manera ellos poder recibir finalmente las promesas que ellos habían esperado durante tanto tiempo, prometidas en el Antiguo Testamento. Las promesas de una bendición especial para su ¿qué? Para su pueblo. Es lo que ellos esperaban, que Jesús, el Mesías, pudiera ser rey, expulsar y quitar el imperio romano, y finalmente ellos recibir grandes riquezas, bendiciones y cosas que ellos anhelaron en muchos momentos, durante mucho tiempo. El rechazo definitivo del pueblo de Dios, de la nación israelita, llegaría hasta el momento de la semana de celebración que usted conoce, donde ellos celebraban, ¿qué, hermanos? La Pascua, ¿sí? Y así entonces, bajo la influencia del liderazgo, principalmente el liderazgo religioso de todos los judíos,
ellos iban a tener un impacto, o ellos iban a buscar finalmente acabar con la vida de Jesucristo. Pero en ese momento mucha gente le seguía, muchos galileos le seguían, y le siguieron inclusive hasta la propia Jerusalén, y fue allí cuando al entrar en Jerusalén, muchos de ellos terminaron alabando al Señor. ¿Sí se acuerdan? Cuando entra a Jerusalén, la gente exclama y le dice: bendito el que viene en el nombre de ¿quién? De Jehová, del Señor. Y se escuchan las famosas hosanas. Al momento para entrar a Jerusalén, la gente lo reconoció, la gente lo llamó Mesías al entrar a la ciudad. Y lo sorprendente es que esa misma gente, toda esa multitud que lo acompañó y que lo vio en esa entrada triunfal en Jerusalén, en ese domingo, en ese inicio de semana, conocido para nosotros como Domingo de Ramos, lo sorprendente fue que al término de esa semana, esta multitud de personas, peregrinos, residentes, terminarían rechazándolo. Y no solamente lo rechazarían, sino que pedirían, ¿qué, hermanos? Su muerte. Exigirían su sangre. Ellos gritaron: crucifícale. Pero en el momento que se está dando nuestro relato, Jesús aún no perdía, aunque la gente no lo identificaba como Mesías, Jesús guardaba o seguía teniendo cierta popularidad en el pueblo. Yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 12, por favor. Juan, capítulo 12. Y Juan nos muestra dos razones, porque aquí yo lo que quiero decirles es que hay un problema. La pregunta es: ¿quién es? ¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta clara entonces es: ¿quién es Jesús? Y la gente en ese momento no sabía. Tenía conclusiones equivocadas. Ellos esperaban a un Mesías conquistador, a un gobernante que pudiera traer beneficios económicos a su bolsillo. La gente no entendía quién era Jesús, no sabía quién era Jesús. Y yo quiero decirle que esto, el Evangelio de Juan, capítulo 12, nos muestra dos razones de esta equivocada conclusión del pueblo de Israel o de la gente que estaba en ese momento. Aquí hay dos razones importantes para esta incapacidad de la gente de identificar correctamente quién era Jesús. Incluso a pocos días de su muerte, en el capítulo 12, usted ya está en Juan, mire, Juan 12, versículo 34, si usted me acompaña, voy a leer, dice, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre, ¿sí? ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esto está a punto, si usted lo puede ver ahí, está cercano ya finalmente al momento en que iba a ser traicionado por su discípulo Judas. Estamos hablando de días ya cercanos a su muerte. Y entonces Jesús contesta en este mismo capítulo, le contesta a esta gente la falta de información que ellos decían no entender, y Jesús les dice: ustedes no reconocen al Hijo del Hombre, no porque no tengan la información necesaria. Ustedes conocen esto. Voy a leer el versículo 35, por favor. Dice el texto: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora, yo quiero que usted ponga atención en este versículo 35, porque dice Jesús: aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿De quién está hablando él? De él mismo.
La luz está por un poco todavía, ¿con quién? Con ustedes. Porque dice que Él es la luz del mundo y que Él vino al mundo y que Él vino a los suyos y los suyos que no le recibieron. Porque prefirieron o amaron más las tinieblas que la luz. Ellos tenían ahí a la luz que era Cristo y Él les dice, aún esta luz está entre ustedes por un poco de tiempo. Ahí está. Y no solamente les dice eso, dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque hermanos, se nos dificulta andar sin luz o no. ¿Quién puede caminar cuando no hay luz, hermanos? Somos torpes, corremos riesgo. Y entonces buscamos tener algo de luz allí. Ahora yo quiero que me siga acompañando, por favor. Dice el versículo 36. Entre tanto que tenéis luz, ¿qué dice ahí? Creed en la luz para que seáis hijos de ¿qué? Hijos de luz. Entonces, estoy yo con ustedes, crean en ¿qué? En mí, para que ustedes sean entonces hijos de ¿qué? De luz, hijos míos, ¿sí? Ahora, después de decir esto, versículo 36 termina diciendo, y se fue y se ocultó ¿de qué? De ellos. Entonces, el pueblo, yo quiero decirle aquí, el pueblo sabía la verdad y la rechazó. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Cuando los hombres, escuchen bien, cuando los hombres rechazan a Dios, ¿Dios qué termina haciendo, hermanos? Abandonándolos. Aquel hombre al que Dios ha buscado, al que Dios ha insistido, al que Dios le ha una y otra vez, sí, hablado y que finalmente termina rechazando, entonces Dios termina volteando su cara, los abandona a su propia, como diríamos, a su propia suerte. Dice el versículo 37, por favor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó, hermanos? No creían. Quiero que vea ahí el versículo 37 y el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los ame. A ver, hermanos, quiero que entiendan esto. La salvación o el creer, el que un hombre pueda creer en Dios, ¿es un acto de fuerza o de voluntad humana? A ver, entiéndalo, voy a decirlo otra vez. Para que una persona, escuche bien, sea salva, se necesita la decisión, la fuerza, el entendimiento humano para creer en Cristo. No. Porque por medio de la fe somos ¿qué, hermanos? Y la fe es un ¿qué? Es un don de ¿quién? De Dios. Entonces cuando usted ora por la salvación de una persona, tiene que pedirle a Dios que sea Él el que le dé ¿qué? La fe. Y le dé Él entonces esa posibilidad de abrir ¿qué? Sus ojos y de abrir sus oídos. Porque nadie es salvo sino por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, ellos tenían ojos y vieron a Jesús, ¿cierto o no? Sí. ¿Y creyeron? No. Ellos tenían oídos y oyeron la voz de Dios. ¿Y fueron salvos? No. Porque es Dios, escuche bien, el que abre. Pero cuando la gente escucha a Dios y ve a Dios como ellos lo hicieron, le vieron hacer milagros, le vieron obrar, le vieron escuchar, le escucharon tantas veces en las sinagogas, porque todos los días estaba allí que en las sinagogas enseñando. Y sin embargo ellos lo rechazaron. Y entonces él dice allí, la escritura, para que se cumpliese, cegó que sus ojos
y cerró sus oídos, su entendimiento. Endureció su corazón. Lamentablemente, el persistente rechazo de los hombres, el persistente rechazo de usted, de sus hijos, de esa gente que constantemente está rechazando a Dios, logra una cosa: que Dios termine aquí, hermanos, abandonándolos. Sus corazones hermanos, se endurecen. Yo le he dicho, hermanos, que cada vez que usted viene a la casa de Dios, o cada vez que usted escucha la palabra de Dios, tiene que suceder dos cosas. O usted se hace más obediente a Dios y se postra a Él y le obedece, o usted cada vez se endurece más. Se hace más necio, se hace más rebelde a Dios. Y eso es lamentable. Porque puede haber gente que dure años en una iglesia y lejos que esté más cerca de Dios, está más y más ausente de Él. Dice que cegó y endureció su corazón para que no vean y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, la segunda razón, entonces la primera razón queda clara. Dios se ha mostrado. Dios todos los días tiene misericordia. Dios nos habla constantemente, pero cuando el hombre rechaza constantemente, Dios termina ¿qué? Abandonando. Y entonces la gente no puede entender quién es Jesús. Se hace incapaz, porque a pesar de que pueda verlo y pueda escucharlo, su corazón está lejos de ¿quién? De Dios. Ahora, la segunda razón para no reconocer quién es Jesús, vamos en el versículo 42, por favor. Si no me equivoco, verso 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos que, hermanos, creyeron en Él. Sin embargo, aquí hay un pero que es lamentable. Pero, ¿a causa de quiénes? De los fariseos, no le confesaban para no ser expulsados ¿de dónde, hermanos? De la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de quién, hermanos? De Dios. A ver, hermanos, yo quiero decirle que para un judío el estar en la sinagoga era un reconocimiento social. Era una posición importante para ellos socialmente. Les implicaba una situación preponderante. ¿Sí me explico? ¿Quiénes no podían entrar a la sinagoga? Las prostitutas, las que estaban, como la mujer que estaba enferma de sangrado, ¿se acuerdan? Las personas que estaban en una condición impura. Estuvimos leyendo en la semana mucho de Deuteronomio y había, respecto a los hombres, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo Deuteronomio? Que un hombre que tenía flujo, ¿verdad? No podía ir a la guerra, no podía hacer tales cosas, esto era impuro y él no podía participar, y es más, tenía que salir del campamento. Y cuando los hombres tenían que hacer sus necesidades, tenían que hacerlo y acabar un hoyo y taparlo, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan? Porque todo eso era impureza. Dios tenía que cuidar absolutamente todo. Y la sinagoga era un momento especial, sagrado, con mucho valor social para los judíos. Por lo tanto, tenía que ser la gente cuidada el momento de estar en una sinagoga. Dice aquí el texto que estos hombres, dice el verso, con todo de ellos muchos creyeron, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué es lo que les importaba a ellos, hermanos? Lo que la gente pudiera ¿qué? Decir de ellos. Ellos estaban cuidando, les agradaba más darle atención a su posición, a lo que la gente pudiera decir de ellos, que lo que pudiera creer en su corazón.
amaban más la gloria de quienes, hermanos, de los hombres, que de la gloria, de Dios. Y este es un ejemplo de lo que es el impacto o lo que logra una religión falsa. Una religión falsa, hermanos, logra que mucha gente pueda estar o pueda hacer caminatas impresionantes. ¿Sí me explico? Que pueda hacer sacrificios impresionantes, no solamente de lo que vemos aquí en nuestro país, sino en otros países de lo que la gente logra hacer, lo que hace una religión falsa. Sin embargo, por más de sus actos que hagan, hermanos, por más de los sacrificios que hagan, Dios no les escucha. Dios no les importa, a Dios no le importa eso. Esto es algo muy lamentable. Esto es un ejemplo de lo que una persona conoce la verdad, pero se niega a dejarse guiar por ella. Conocieron la verdad, la vieron a Jesús, lo escucharon, le vieron obrar milagros. Y sin embargo, ¿qué pasó? Lo rechazaron. Para mucha gente les importa más su fachada de santurrones. Le gusta más el poder ser aceptados por la gente importante y evitar el trauma de ser desechados, ser señalados. Eso es más importante para ellos, o fue más importante para ellos. Y al igual que la multitud que le seguía, pero una multitud inconstante, no quisieron creer. Y finalmente, hermanos, no solamente no quisieron, sino que no pudieron creer. Yo quiero aquí detenerme y quiero hacer una reflexión sobre lo que pasa con usted y conmigo. Usted, al igual que muchos, hemos escuchado la palabra de Dios y hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Ha obrado con nuestros hijos, ha obrado en nuestro trabajo, ha cuidado de nosotros en muchos momentos. Hemos escuchado tantas veces la palabra de Dios a través de mensajes, de cantos, de himnos, y Dios le ha hablado a usted. Y yo vuelvo a preguntar, hermanos, ¿usted sabe quién es Jesús? Y usted podrá dar una respuesta de carácter teológico inclusive. Pero la mayor o la mejor respuesta, hermanos, escuche bien, que usted puede dar, no es que usted pueda decir que Él es el Verbo encarnado, no es que usted dé la respuesta y que diga que Jesús es la segunda persona de la Trinidad y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas y que Él creó los cielos y la tierra. La mejor respuesta y la que Dios está esperando es que usted pueda decirle a Jesús: Él es mi Salvador. Porque Jesús puede ser el Dios mismo, el Todopoderoso, el obrador de milagros, el que dio y alimentó a más de 5,000 personas, el que detuvo una tormenta de forma impresionante, el que pudo sanar a un ciego y que pudo dar fortaleza a las piernas de un cojo y a un parapléjico levantarlo y que fuera caminándose. Claro que Jesús pudo serlo, pero lo que Jesús está esperando es que haya una respuesta de usted directamente y usted le diga: tú eres mi Salvador, porque Él es el Salvador. Él es el Salvador que todo hombre está esperando. Y que usted pueda decirle: tú diste tu vida por mí, tú pagaste el precio de mis pecados en esa cruz, porque tú me demostraste tu amor. Y yo reconozco que tú, a través de tu vida, mis pecados han sido perdonados. Y delante de ti me humillo, reconozco mi miseria y mi pecado y te imploro perdón y te suplico que tengas misericordia de mí y puedas darle a mi vida un sentido y un propósito. Y quiero contar contigo y quiero que tú me sostengas y que tú me ayudes y quiero creer en ti todo el tiempo y poder descansar en ti.
Cuando usted entonces confiesa que Jesús es esto, es su fuerza, es su salud, es su esperanza, es su fortaleza. Y como lo expresa de forma tan especial el salmista, que Él es su pastor y que nada, que nada le faltará. Entonces cuando usted confiesa eso, usted sabe y ha entendido quién es Jesús. Padre, porque tú nos escuchas, porque tú, Padre, sabes lo que hemos vivido y lo que somos. Hoy, Señor, solo quiero que los que estamos hoy aquí, los que han escuchado este mensaje, Padre, puedan responder: Jesús, solamente en ti encuentro, Padre, paz, perdón, esperanza. Señor, yo te imploro, Padre, que tú seas para cada uno de nosotros nuestra fuerza, que tú seas nuestro Salvador eterno, nuestro Señor y Rey. Queremos decirte, Señor, que tú eres, y queremos que tú seas y que sigas gobernando en nuestra vida. Porque la gente podrá tener muchas opiniones, quizá adecuadas respecto a lo que fue tu vida, pero la mejor respuesta es que puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Te alabo, Padre, y te bendigo. Y oro, Padre, por esta iglesia, Padre, y por cada persona que ha escuchado tu palabra. Muéstrate como su Señor y Salvador. Amén.